Va de punta a punta. Cinco minutitos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires, vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros el actual diputado nacional por la provincia de Santa Fe, también es presidente del Frente Renovador y supo ser ministro de Transporte, Diego Alberto Giuliano. ¿Cómo estás, Diego? Eduardo Vitali te saluda, un placer. Eduardo, un gusto grande de saludarte a vos, al equipo. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Diego, ¿complicado obtener los 2/3 el miércoles para poder rechazar el veto de Javier Milei hacia la ley de financiamiento universitario? La verdad que hay un tironeo muy grande, eso tenemos que reconocerlo. Creo que la posición de algunos diputados que podrían votar distinto a lo que ya votaron o que modifiquen su posición, eso es siempre una probabilidad. Yo planteaba esta mañana que en Argentina no hay ningún evento de probabilidad cero en el Congreso argentino, porque evidentemente hemos tenido ya alguna experiencia en donde en el anterior veto no solo que ha habido cambio de voto, sino que ha habido renuncias para luego dar lugar a modificar la posición de un legislador. Entonces, lo que sí está muy claro, y esto es lo que importa, es que la sociedad se ha expresado públicamente en dos oportunidades de una manera muy, yo diría, unánime, muy fuerte, muy comunitaria, de que la educación es un valor de la Argentina, es un activo de la Argentina que no debe estar en riesgo. El presidente ha entrado en una posición casi de tironeo, de capricho en este tema, y no quiere en este caso aceptar la voluntad del Parlamento. El veto es una opción para el presidente, opción para quienes pensamos que la Argentina tiene que seguir en este sentido, avalando la educación pública, que como digo, es algo que, más allá de la posición de cada uno, más allá de la vida de cada uno, si va o no va a la universidad o ha ido a ella, rescata como un instrumento de ascenso social fundamental en la Argentina. Me acuerdo cuando Javier Milei, cuando se aprueba en el Congreso el aumento a la movilidad jubilatoria para recomponer lo sucedido, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en enero, uno decía, puede costarle en términos políticos caros el veto a Javier Milei, lo vetó, después el Congreso no consiguió los 2/3 para rechazarlo, y no terminó pasando nada en términos políticos. Acá ves un panorama un poco más complicado en términos políticos para el gobierno de la Libertad Avanza, teniendo en cuenta la movilización del día miércoles. El veto en este caso, yo creo que se escribe con otra letra, ¿no? Es una bofetada el veto. Es una bofetada a un sistema, es una bofetada a una expresión popular muy contundente, y evidentemente esto va a traer alguna consecuencia. Creo que estas situaciones de vetar cosas sensibles, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con estrategias, con posiciones ideológicas del presidente en relación a nuestros aliados regionales. No, estamos hablando de educación y jubilados, dos factores muy esenciales del país. Bueno, creo que esto ya se ve en la opinión pública, se ven en las encuestas, hay un descenso asociado de imagen del gobierno en relación a que esto, la gente, más allá de a quién votó, que esto es otra importante, ¿no? ¿A quién votaste? Entender que la educación pública es una herramienta sustantiva del país, de las cosas que están bien en la Argentina, porque también con esto de que está todo mal en la Argentina, yo creo que es un negocio para unos poquitos, ¿no? Uh-huh. Que quieren cambiar todo en su beneficio, que quieren cambiar todo en su, en su interés. Y que puede estar siempre, y que hay que mejorar, pero que no hay que romper, no hay que quebrar con el transporte público, no hay que quebrar al sistema universitario o a la educación pública. Hay que mejorarla, sí, y cómo no, hay que ponerse a trabajar en eso. Pero esto tiene que ver con algo que viene combinado. Pues, si vos mirás que en el presupuesto, que ya está en el Congreso, hay un artículo en el presupuesto que yo diría, libera al gobierno nacional de cumplir una ley, que es la ley de financiamiento educativo, que destina el 6% del
presupuesto nacional a la educación. También lo deroga. Digo, ya no es un veto, ya es sistemática. Está derogado en lo que se presentó para el presupuesto del año que viene. Así es. Así Okay. es. ¿Y qué se dice que se va a destinar a la educación ahí más o menos en términos de porcentaje? No, ahí suspende Okay. el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Por eso digo, ya es una secuencia de medidas que están dirigidas a, en este caso, poner en vilo la educación pública, porque ya no es solamente la universidad, es también la educación, la ciencia, la tecnología, de todo nivel. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Y cómo ve la rosca ahí legislativa, Diego? Porque uno ve, por ejemplo, que de los 5 radicales que acompañaron el veto a la movilidad jubilatoria, hay 2 o 3 que ya salieron a decir que en este caso no van a acompañar a Milei con la discusión del financiamiento universitario. Si bien el PRO anunció hoy que va a acompañar al gobierno de Libertad Avanza, hay algunos diputados del PRO cercanos, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, que van a decir que van a acompañar, que no van a apoyar el veto de Javier Milei. Hay que ver qué sucede con algunos diputados provinciales. ¿Cómo ves esa rosca? Te diría lo siguiente, ese poroteo, por decirlo de alguna manera, creo que hay que mañana seguirlo, porque hay mutaciones, cruces, hay comunicados que dicen una cosa, después hacen otra. Es cierto lo que vos planteás, que hay diputados radical que no van a poder girarse en este tema. Los héroes, los llamó Milei. Bueno, no sé, no sé qué van a hacer, porque eso sí que he perdido la posibilidad o la capacidad de hacerlo. Pero digo, la Unión Cívica Radical como tal tiene en sus valores este tema, es autora de proyectos en este tema. Algunos diputados del PRO han tenido también un comportamiento en eso distinto a lo que es el pacto de la milanesa, por llamarlo de alguna manera, una milanesa que cada vez es más evidente, ¿no? Que viene con guarnición, digamos. Entonces digo, vamos a ver hasta dónde llegan todas estas negociaciones, entre comillas. En principio, creo que el Congreso tiene números como para rechazar este veto, pero la verdad hay que esperar. Esperaste un momento. Porque... Diego, también temas legislativos. Ayer el ministro de Economía Caputo dijo que no va a ir a defender el presupuesto 2025 porque es parte de un show kirchnerista. ¿Qué tenés para decir al respecto? La verdad que si la Constitución Nacional para un ministro argentino es un show, cualquier partido, si la Constitución y las leyes argentinas que obligan, porque la legislación argentina tiene un aspecto en la ley de administración financiera que obliga en este caso al Ejecutivo a rendir cuenta y a explicar el presupuesto. La única explicación que tuvimos es la del presidente un domingo a la noche, en la que dijo una sola cifra y que se equivocó por 40.000 millones de dólares, que fue cuando habló del ajuste que debían hacer las provincias. Digamos, ahí no solo que no hubo explicaciones, no hubo preguntas, no hubo intercambio, ahí hubo cadena nacional, de poco de impunidad, pero cadena nacional. Entonces, no tiene un poco acostumbrado eso Milei, ¿no? Ha hablado de inflación de 17.000%, es alguien de distorsionar un poco los números. Sí, claro, el tema es que después de eso tiene impacto, ¿no? Porque claro. Creo que cuando uno escuchar en un horario central la presencia física del presidente para decir los números del presupuesto y la erra por 40.000 millones de dólares, uno tiene que tomar mucha precaución. Entonces, vamos a ver, creo que el ministro de Economía tiene la obligación legal de participar de una reunión del Congreso en este sentido, y si no, aplicaremos. Porque miren, la Argentina todavía es un Estado de Derecho, hay que reconocerlo. Un Estado donde las leyes mandan, por más que uno tenga opiniones personales, caprichos, la ley manda en la Argentina, porque es un Estado de Derecho. Con lo cual la presencia del ministro no es necesaria, es una presencia de requerimiento legal. ¿Seré? Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes, Iván 00 lo saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, todo bien. Hace minutos nada más, la ex presidente y vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó una carta abierta en sus redes sociales. Obviamente nos agarró en vivo y pudimos ir viendo distintas definiciones de la carta, pero entre ellas, una fue: estoy dispuesta a encabezar la unidad del peronismo y obviamente ser candidata
al Partido Justicialista. Dentro de esta unidad del peronismo, ¿piensa usted que podría encabezar, Cristina, esta unidad en medio de tensiones internas desde hace meses? Mire, a mí me toca ser el presidente del Frente Renovador Nacional, es decir, el partido que ha fundado Sergio Massa y que lidera Sergio Massa desde hace ya más de una década. Con lo cual, nosotros tenemos una vocación de frente, está en nuestro nombre, la palabra frente, y creemos en la idea del frente, y por supuesto que el seno de ese frente es el movimiento nacional. Ahora, lo que pasa en el Partido Justicialista tiene que discutirse en el Partido Justicialista desde la perspectiva de las postulaciones. Creo que nosotros allí solamente tenemos esa vocación de contribuir a generar una alternativa a futuro para un país que está teniendo dificultades enormes desde el campo nacional. Esa es nuestra mirada. ¿Y cómo pensás que debe ser la construcción de esa alternativa? Esa alternativa tiene que ver con nosotros estamos haciendo desde nuestra espacio. Yo vengo de Chubut, del Congreso del Frente Renovador de la provincia de Chubut, y dentro de 2 semanas estamos en Chaco, y ya estuve en congresos provinciales que se hicieron en Córdoba, que se hicieron en distintas provincias argentinas. Quiero decir, nosotros tenemos que en donde haya contenido, donde haya participación, donde el proyecto de país, que en este caso es Sergio Massa, porque fue el último candidato de nuestro espacio, que construyó, que mostró, que tuvo una alta, yo diría una alta adhesión, porque ganamos la elección general, y luego se juntaron el que salió segundo con la que salió tercera, y que se dijeron barbaridades entre ellos, pero bueno, somos respetuosos, en el balotaje ganaron ellos. Digamos, este gobierno es el hijo de un balotaje, no es el hijo de una elección general. Con lo cual nosotros seguimos con ese plan de que es posible otro país, y no el que estamos viviendo y padeciendo mucha gente en este momento. ¿Qué opinión tiene del gobernador Kicillof? El gobernador Kicillof es uno de los grandes gobernadores que nosotros reconocemos en la Argentina. Esto es evidente. Tal es así que Sergio Massa lo acompañó en toda la campaña para que Kicillof sea gobernador, y creo que esa consistencia del espacio político en ese momento le dio a la provincia de Buenos Aires un triunfo que tiene que ver con el talento del gobernador, y tiene que ver también con la construcción de un espacio muy, muy amplio que tuvo también a Massa como protagonista. Así que nosotros vemos, no solo en Axel Kicillof, sino en otros gobernadores que están hoy poniéndose de pie frente a las políticas antifederales que tiene el gobierno nacional. El antifederalismo es quizá la bandera más fuerte. Quitaron los fondos del transporte, quitaron los fondos de las cajas de jubilaciones no transferidas, quitaron la obra pública, ya no hay más que quitar en el modelo federal. Ahora las transacciones que tiene que hacer el Estado Nacional, más de 5.000 millones de dólares que pierden las provincias. Digo, Kicillof ha sido uno de los gobernadores que se ha puesto de pie frente a eso. Diego, la última, me interesa saber tu opinión como ex ministro de Transporte. A través de un boletín oficial hoy se publicó que el gobierno desregula el transporte de media y larga distancia, y cada empresa va a poder resolver sus recorridos y sus precios. ¿Qué opinión te merece al respecto de esto? En relación a la regulación, yo creo que acá la regulación lo plantean como una forma de concentración, te diría. Esta regulación es una libertad ficticia, porque si realmente cada uno puede, entre un par de amigos o alguno, poner una combi, salir a la vía pública a trasladar pasajeros, ustedes saben que eso, que parece algo muy interesante, después termina siendo que no lo es, porque las grandes empresas del transporte, por supuesto, compiten las áreas competitivas, las áreas que son comerciales, los tramos, los trazados competitivos, y obviamente son las que tienen la espalda para sostener tarifas, para cambiarlas. Eso no es muy difícil, es muy remoto, esa libertad es muy remota, como todas estas libertades que en realidad se presentan como tales, pero que no analizan la desigualdad con la que uno arranca. Y luego muchas zonas van a quedar desconectadas si esto prospera.
porque se va solamente a sostenerlo con lo que tiene sentido comercial. Nosotros, como se cae el servicio público, y si se cae el servicio público, se cae la obligación de sostener servicios que a lo mejor no son del todo competitivos, pero que se compensan con otros Vos que sí decís, lo son. por ahí alguien que le interesaba o que viajaba de Capital Federal a algún pueblo de Santiago del Estero, con esta medida quizás no va a tener o no van a existir esos servicios. Corre riesgo eso. Ese es el riesgo mayor, porque el decreto blinda al AMBA en este tema, pero deja el interior completamente a la deriva, si ustedes lo ven en sus primeros artículos, con lo cual creo que lo que se viene es eso, ¿no? Además de un problema de seguridad muy grande cuando se permite que los servicios de transporte puedan tener origen y destino en cualquier lugar sin pasar por terminales de ómnibus, sin pasar por ninguna. Imagínense que eso de alguna forma también quita seguridad al usuario, al pasajero, ¿no? Que por algo están las terminales, que tienen monitoreos, tienen controles de seguridad, digo. De todo esto vamos a ver cómo avanza, pero en sí mismo es concentración y desconexión. Entendido. Diego, te agradezco la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. Un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Pasaba con nosotros Diego Giuliano, ex ministro de Transporte durante el gobierno de Alberto Fernández, actual presidente del Frente Renovador, dando su opinión con respecto a la postulación de Cristina de Kirchner a la presidenta del PJ. No quiso meterse mucho, ¿no? Y está perfecto, porque Está bien, el presidente del obviamente. Frente Renovador dijo que se armen, Claro. se maten entre ellos. Después vemos Sí, nosotros cuando como alianza qué hacemos. Y anticipando un poco lo que va a ser la discusión en diputados el miércoles a la mañana, donde se va a debatir sobre el veto del presidente Javier Milei hacia la ley de financiamiento universitaria. Está ahí el poroteo. A mí me da la sensación de que el gobierno va a llegar con su tercio para cubrir el veto. En la oposición se entusiasma de conseguir los 2 tercios para Claro. rechazar el veto. Porque aparte los 2 tercios son de los diputados presentes. Presentes. O sea, había que ver también ahí el rol del PRO. Sí, va a haber ausentes. Claro, por eso. Hay radicales, ya dijeron que no van a ir. Hay algunos que, por ejemplo, se ausentaron ya en la discusión por el veto a la movilidad jubilatoria. Vamos a ver, me parece que se viene una sesión picante el Sí, miércoles sí, a la sí. mañana. Y fino, ¿no? El número ahí. Fino, están todos con el poroteo. 22 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en vivo haciendo otra oportunidad acá en Radio Urbana Buenos Aires.